gracias a Dios por nuestro hermano William Soto Santiago. Pedimos a nuestro amado Señor Jesucristo que lo bendiga, que este mensaje llegue a lo profundo de nuestra alma, sirva para nosotros ser confirmados en la fe de la grande obra que Cristo ha hecho por nosotros y de la que está haciendo en este tiempo. Y que este mensaje también sirva para que muchas almas lleguen a encontrar la luz y la vida de Jesucristo en esta noche. Y a donde quiera que esta palabra vaya, sea de fruto para la gloria de Jesucristo y para la bendición de las almas. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes aquí en Villavicencio, República de Colombia, unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, donde nos dice San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, nos haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro tema es la sangre del Señor Jesucristo y su trayectoria. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura nos habla de la sangre de Cristo, con la cual Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Ahora, la trayectoria de la sangre de Cristo vamos a verla a través de la Escritura hasta que fue derramada en la cruz del Calvario, y luego de ahí en adelante hasta nuestro tiempo. En Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 en adelante, dice San Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí nos muestra San Pedro que nosotros hemos sido comprados, rescatados por medio de la sangre de Cristo nuestro Salvador, y el cual fue destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Desde cuándo fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de existir este planeta Tierra. Ya en la mente de Dios ya estaba destinado Jesucristo, el Cordero de Dios, para venir en carne humana y morir por todos nosotros, y con su sangre limpiarnos de todo pecado y reconciliarnos con Dios. Por eso es que desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, comenzaron los sacrificios por el pecado a llevarse a cabo. ¿Y saben quién fue el primero que hizo el primer sacrificio? Dios. Porque Dios sería el que haría el último sacrificio también
por el pecado. Por lo tanto, en el primer sacrificio por el pecado, Dios representó el último sacrificio por el pecado, el cual sería un sacrificio perfecto. El sacrificio de Cristo es el último sacrificio por el pecado y es un sacrificio perfecto, y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Fue reflejado en aquel sacrificio que fue realizado cuando Dios le dio a Adán y Eva pieles para vestir la desnudez de ellos. Sí, Dios le dio pieles a Adán y Eva, un animalito murió. Ese animalito murió por Adán y Eva para que fueran vestidos Adán y Eva y así pudieran estar ante la presencia de Dios. Y ahora, todo ser humano para acercarse a Dios tiene que tener el sacrificio por el pecado. Encontramos que luego se acercó a Dios Abel con un sacrificio por el pecado y fue aceptado delante de Dios porque la sangre de aquel animalito cubrió a Abel de todo pecado, y Dios pasó por alto los pecados de Abel, o sea, no los vio porque estaban cubiertos con la sangre de aquel corderito que él ofreció ante Dios. Caín también fue ante la presencia de Dios y trajo de los frutos del campo, y no fue aceptado Caín ante Dios. Fue rechazada su ofrenda. ¿Por qué? ¿Qué tipifica una ofrenda de frutos del campo, de manzanas, de bananos y de cosas así, de flores? ¿Qué tipifica con relación a Cristo y su sacrificio? No tipifica nada. Por lo tanto, con flores o con manzanas o frutas no puede ser redimida la raza humana, pero con el sacrificio de Cristo sí ha sido redimida la raza humana, y todos los que lo reciben como su Salvador reciben la redención de su alma. Ahora podemos ver que la sangre de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario fue representado, tipificado en el Antiguo Testamento, tanto en el sacrificio que Dios hizo, del cual dio pieles a Adán y Eva para vestir su desnudez, como también en el sacrificio que Abel ofreció a Dios por el pecado. Porque para presentarse ante Dios, la persona tiene que tener el sacrificio por el pecado y ser cubierto con la sangre de ese sacrificio. Ahora encontramos, vean ustedes, una cosa muy importante. Cuando los hijos de Aarón se presentaron ante Dios, entraron al lugar santísimo, entraron con fuego extraño en sus incensarios y no entraron con la sangre de la expiación, y entraron el día que no era correcto, y salió fuego de la presencia de Dios y los quemó, los mató. Porque ante la presencia de Dios hay que presentarse con la sangre del sacrificio por el pecado. Ahora Dios le dijo a Aarón que no en todo tiempo entraran al lugar santísimo, sino el día 10 del mes séptimo de cada año, y con la sangre de la expiación del macho cabrío, porque sin sangre la persona, si entraba, moría en el lugar santísimo. Por lo tanto, tenían que entrar con la sangre de la expiación, para así sus pecados estar cubiertos con la sangre de la expiación. Y ahora encontramos que para entrar ante la presencia de Dios hay que entrar con la sangre de la expiación del Nuevo Testamento, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, la sangre de su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Ahora, para este tiempo en el cual vivimos nosotros, la raza humana se está acercando a la presencia de Dios, se está acercando al ciclo divino, en donde la raza humana ante la presencia de Dios será juzgada por sus pecados. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo muy importante en el programa divino, en donde habrá personas como Caín, que no tendrán la sangre de la expiación, como no la tuvo Caín, pero también habrá personas que tendrán la sangre de la expiación, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y
serán aceptados por Dios y serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, en la trayectoria de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, vean ustedes, la encontramos allá, desde el Génesis y aún desde antes del Génesis, como San Pedro dijo, que hemos sido rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vean, en la trayectoria de la sangre de Cristo, ya en la mente de Dios la sangre de Cristo fue derramada. El cordero de Dios fue sacrificado ya en la mente de Dios. Por lo tanto, tenía que materializarse aquí en la tierra la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para redimir a todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, en el programa de redención se requiere la sangre de Cristo, la cual fue reflejada, tipificada en la sangre de aquellos animalitos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. Por eso tenían que realizar esos sacrificios en el Antiguo Testamento, cada uno en su debido tiempo, y al día 10 del mes séptimo, el sacrificio de la expiación del macho cabrío. Sin ese sacrificio, el pueblo hebreo y sus miembros no podían ser reconciliados con Dios para vivir un año más en paz y tener las bendiciones de Dios. Y ahora es imposible que el ser humano pueda vivir eternamente sin ser reconciliado con Dios, para lo cual tiene que entrar al nuevo pacto y quedar bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora vean ustedes, en la trayectoria de la sangre de Cristo encontramos todos los tipos y figuras en el Antiguo Testamento de esos sacrificios en donde la sangre de esos animalitos fue derramada por el ser humano. Pero sin embargo esos no eran sacrificios perfectos. Por lo tanto, Dios dice que sacrificios y ofrendas por el pecado no le agradaron. Eran algo imperfecto, pero era el tipo y figura de algo perfecto que vendría más adelante. Por lo tanto, aquellos sacrificios y la sangre de aquellos sacrificios solamente cubría el pecado en lo que llegaba el sacrificio perfecto, el cual con su sangre nos limpiaría de todo pecado, quitaría completamente el pecado del ser humano. Y ahora podemos ver que aún en aquel cordón o soga que fue colgada en la ventana de la casa de Rahab la ramera, la cual el cordón de grana, el cual era color de la sangre, era tipo y figura de la sangre de Cristo. El tiempo en que el juicio vino sobre esa ciudad de Jericó, encontramos que aquella mujer no pereció en el juicio. ¿Por qué? Porque tenía el cordón de grana colgando por la ventana de su hogar, y todos los que estaban dentro de su hogar fueron librados de la muerte. Y ahora todos los que están dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, están salvos de la ira de Dios. Por lo tanto, no serán destruidos, sino que serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora todo esto es así porque hemos sido colocados dentro del nuevo pacto correspondiente al Nuevo Testamento, y hemos sido cubiertos con la sangre de Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. Recordamos el día de la última cena del Señor Jesucristo, en donde Él tomó el pan y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó la copa y dijo: tomad, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y ahora el nuevo pacto tiene la sangre de Jesucristo, no tiene sangre de animalitos
que no son perfectos y que tampoco esa sangre de los animalitos es perfecta. El nuevo pacto tiene el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, y tiene la sangre perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la vida de la sangre de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, viene a todos los creyentes que lo reciben como su Salvador. Y así nos da el nuevo nacimiento y por consiguiente nos da vida eterna. Y nos coloca dentro del nuevo pacto. Antes, en el Antiguo Testamento, para una persona pertenecer al pueblo de Dios, el pueblo hebreo tenía que convertirse al judaísmo. Tenía que ser un prosélito. Si no era un miembro del pueblo hebreo, si era un gentil, tenía que venir a ser un prosélito, un convertido al judaísmo, y por consiguiente tenía que guardar la ley y tenía que ser circuncidado. Y tenía que realizar los sacrificios por el pecado. Pero ahora, para pertenecer al pueblo de Dios, el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo del nuevo pacto, es sencillo. Es ser convertido no al judaísmo, sino a Cristo, nuestro Salvador. Y ser lavados con la sangre de Cristo, y entramos así al nuevo pacto y quedamos cubiertos con la sangre del nuevo pacto. ¿Ven lo sencillo que es entrar a ser parte del pueblo de Dios, del Israel celestial, de la iglesia del Señor Jesucristo? Y esto es así para gentiles y para hebreos también. Por tanto, ahora en el Nuevo Testamento usted no tiene que tomar un animalito y sacrificarlo por el pecado. Tenemos el Cordero perfecto, Jesucristo nuestro Salvador, y su sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre y somos bautizados en agua en su nombre, Él nos da su Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento y entramos así al nuevo pacto. Y tenemos un cuerpo angelical teofánico igual al cuerpo angelical teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así venimos a formar parte del pueblo de Dios, escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios lo vio a usted desde antes de la fundación del mundo y lo colocó en su programa. Y su nombre está escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por eso usted está aquí escuchando la palabra de Dios. No es por mera casualidad, es porque Dios lo vio a usted desde antes de la fundación del mundo, aquí, entre nosotros, escuchando su palabra. Por lo tanto, Él lo llamaría a usted en este tiempo final y lo colocaría bajo el nuevo pacto y lo cubriría con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, estamos viviendo en este tiempo final para todos recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y ser colocados, entrar al nuevo pacto y estar cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y si luego de estar ya dentro del nuevo pacto, luego de estar en la iglesia de Jesucristo, cometemos alguna falta, algún error o pecado, lo confesamos a Cristo y Cristo nos limpia con su sangre preciosa, quita todo pecado y nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Quedamos justificados ante Dios. Por lo tanto, en el lavatorio de pies que Cristo efectuó en la última cena, encontramos que luego de realizar la última cena, luego tomó una toalla y un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y por cuanto todas las cosas tienen un propósito, ver, para dar a conocer el propósito del lavatorio o lavatorio de pies, Pedro dijo a Jesús, sabiendo que Jesús era el Mesías, Pedro no quería que Jesucristo se humillara a lavar los pies de Pedro, porque
el lavar los pies de otra persona era el oficio más bajo que hubo en medio del pueblo hebreo. Siempre que las personas llegaban a visitar a otra persona, se quitaban las sandalias y le lavaban los pies. Tenían una persona, un siervo o un esclavo, que era el que lavaba los pies de los visitantes. Por eso cuando Jesús fue a la casa de Simón y entró y se sentó, nadie le lavó los pies, nadie lo ungió con aceite o perfume, y luego vino una mujer llorando a los pies de Cristo y con sus lágrimas lavó sus pies, besó sus pies y secó sus pies con sus cabellos. Y eso era lo que tenía que hacer Simón, el que había invitado a Jesús. Cristo le dijo, cuando el hombre pensó, si este fuera profeta, se daría cuenta quién es el que le estaba besando los pies, que era una mujer que no era de buena fama. Y Jesús sí sabía quién era. Entonces, conociendo los pensamientos de la mente y del corazón de Simón, le dice, te voy a preguntar algo. Hubo un hombre que tenía una persona que le debía cierta cantidad, y él le perdonó esa deuda. Y también tenía otra persona que le debía algo más, algo mayor, la deuda era mayor, y le perdonó también la deuda a esa otra persona. ¿Cuál de los dos amará más a su Señor? Y eso, pues, para esa pregunta, para un niño de primer grado, es sencilla. Seguida va a decir, pues al que le perdonaron más, va a amar más. Y eso fue lo que dijo Simón. Pues yo pienso que aquel a quien le fue perdonado más, ama más. Y Jesús le dice, bien, has contestado, bien has dicho. Ahora, yo vine a tu casa y ni me lavaste los pies, ni me lavaron los pies, ni me dieron el beso de bienvenida, ni me ungieron tampoco. Y esta mujer, desde que entré, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas, secar mis pies con sus cabellos y besar mis pies. Lo que tú tenías que hacer. Y ahora, los muchos pecados a ella le son perdonados. Y ahora la pregunta para ese gran hombre Simón era, allá en su corazón, ¿quién amaba más al Señor Jesucristo? ¿Simón o aquella mujer? Aquella mujer, porque al que mucho le es perdonado, mucho ama. Y a nosotros Dios nos ha perdonado mucho, por eso nosotros amamos mucho a nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora encontramos que en la trayectoria de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo representada en el Antiguo Testamento, en aquellos sacrificios que se realizaban, vean todo lo que hizo en favor de aquellas personas, cubrió sus pecados para poder presentarse ante Dios, y Dios no ver sus pecados y recibir las bendiciones de Dios y el privilegio de continuar viviendo hasta el tiempo señalado para su partida. Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos el privilegio de tener la sangre perfecta derramada por el sacrificio perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora
en la trayectoria de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento encontramos que estuvo en el tiempo de los apóstoles manifestada en el corazón de los creyentes en Cristo por medio de la manifestación del Espíritu Santo, que es la vida de la sangre. Por lo tanto, donde está el Espíritu Santo, ahí está la sangre de Cristo aplicada en el alma de esa persona. Y eso es en los que han recibido a Cristo como nuestro Salvador. Así fue en el tiempo de los apóstoles, y en aquellos tiempos la sangre de Cristo estaba allá, manifestada en medio de los apóstoles y de aquella edad apostólica. Luego, cuando Cristo, el Espíritu Santo, se movió a los gentiles allá en Asia Menor, se manifestó a través de San Pablo, y la sangre de Cristo cubrió a los gentiles en Asia Menor, los que recibieron a Cristo como su Salvador, y los colocó dentro del nuevo pacto, y sus pecados fueron quitados, y el Espíritu de Cristo como la señal estaba donde, en el alma de aquellos creyentes, porque la vida de la sangre es el Espíritu Santo. Donde esté el Espíritu Santo está la sangre de Cristo aplicada. Y ahora, de etapa en etapa, de edad en edad, Cristo ha estado confirmando el nuevo pacto a su iglesia, y se ha movido de edad en edad y de territorio en territorio y de mensajero en mensajero y de pueblo en pueblo, confirmando el nuevo pacto y colocando bajo el nuevo pacto a millones de seres humanos. Y ahora encontramos que confirmó su pacto a su iglesia en la primera edad en Asia Menor, confirmó su pacto en la segunda edad en Francia, allá en Europa, confirmó su pacto allá en Hungría, en la segunda edad, donde el mensajero fue Ireneo, o Martín. Ireneo fue el de la segunda etapa o edad de la iglesia. Ahora, en Asia Menor fue el cumplimiento de la primera edad entre los gentiles de la iglesia de Cristo, donde Cristo confirmó su pacto y donde el Espíritu Santo, que es la señal de la sangre, estuvo manifestado en medio de la iglesia en la primera edad, y estuvo manifestado en San Pablo, el primer ángel mensajero. Luego en Francia, a través del profeta y mensajero Ireneo, en ese territorio confirmó Cristo su pacto a su iglesia en esa segunda edad. Luego en Irlanda, en Hungría y en Francia, confirmó su pacto para la tercera edad, y su mensajero fue Martín. Luego, para la cuarta edad, confirmó su pacto a su iglesia en la cuarta etapa, en el territorio de Irlanda y Escocia, donde se cumplió esa cuarta etapa, y su mensajero fue Colombo, a través del cual el Espíritu Santo se manifestó y llamó y juntó a sus escogidos de esa cuarta edad. Luego, en la quinta edad o etapa de la iglesia, Cristo confirmó su pacto a su iglesia en la quinta etapa o edad, y se cumplió esa quinta edad en Alemania, y su mensajero fue Lutero. Luego pasó a la sexta edad, en donde confirmó su pacto a su iglesia Cristo, y su mensajero fue Wesley, allá en Inglaterra. Luego viajó, el Espíritu Santo voló de Inglaterra a Norteamérica para confirmar su pacto, su nuevo pacto a su iglesia en la séptima edad de la iglesia, la cual se cumplió en Norteamérica, y su mensajero fue el reverendo William Branham. Y luego, en la trayectoria de la sangre de Cristo, confirmando su pacto a su iglesia, ¿hacia dónde ha viajado el Espíritu Santo en este tiempo final? Para confirmar su pacto en la edad de la piedra angular a su iglesia. ¿A dónde? ¿Cuál es ese pueblo? Somos nosotros. Ha viajado a la América Latina y el Caribe, Cristo, el Espíritu Santo, para confirmar su pacto y aplicar en su sangre, la sangre del nuevo pacto, a nosotros en la América Latina y el Caribe. Y si alguno se ha ido a otra nación y es un escogido, hasta allá le llega la palabra en la cual viene la revelación para la confirmación del nuevo pacto para este tiempo final y para su iglesia. Por lo tanto, Cristo en Espíritu Santo está en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, confirmando su nuevo pacto. ¿A quiénes? A todos nosotros. Por tanto, Él nos ha colocado dentro del nuevo pacto y nos ha cubierto con su sangre preciosa.
Y por consiguiente, los 7 colores del arco iris están alrededor de la edad de la piedra angular, la edad en la cual vivimos, y por consiguiente nosotros estamos dentro del arco iris, que está en la forma de un círculo completo con los 7 colores del arco iris, que es entonces un círculo iris en la edad de la piedra angular. Siendo los 7 colores completos del arco iris en medio de la iglesia de Jesucristo, confirmando su nuevo pacto, estamos en la edad en donde vamos a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y en donde Cristo va a resucitar a los muertos creyentes en Él que han partido en edades pasadas. Ninguna otra edad de la iglesia tuvo la bendición que tiene la edad de la piedra angular en este tiempo final, porque es la edad perfecta de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual se está cumpliendo ¿dónde? ¿Y en quiénes? En todos nosotros, en la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, Él está confirmando su nuevo pacto a nosotros en este tiempo final, y está llamando y juntando sus escogidos del día postrero y colocándolos dentro del nuevo pacto y cubriéndolos con la sangre del nuevo pacto en la etapa de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, en este tiempo final, es llamado por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia y es colocado en el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, toda persona que vive en este tiempo final está llamado a reconocer la sangre del nuevo pacto en su trayectoria, llegando a este tiempo final y siendo manifestada para limpiarnos de todo pecado. En la confirmación del nuevo pacto en este tiempo final, y a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en la sangre del Señor Jesucristo, en su trayectoria, encontramos la sangre de Cristo en la etapa presente, la etapa de la edad de la piedra angular, pues ya las otras etapas terminaron su tiempo. Y ahora la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, está ya no en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta o séptima edad, sino en la edad de la piedra angular, confirmando el nuevo pacto y colocando a los creyentes bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora hemos visto en la trayectoria de la sangre de Jesucristo, donde se encuentra la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo en su iglesia. Se encuentra en la edad de la piedra angular manifestada en el territorio latinoamericano y caribeño, llamando y juntando sus escogidos y colocándolos dentro del nuevo pacto. Y cuando complete su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular, entonces Cristo se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo y resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará y nos llevará con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, en la trayectoria de la sangre del Señor Jesucristo, nosotros somos las personas más privilegiadas de todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra, porque Cristo y el Espíritu Santo está confirmando su nuevo pacto entre los latinoamericanos y caribeños en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. Es algo grande lo que está sucediendo entre los latinoamericanos y caribeños, lo cual es una obra del cielo. Cristo, desde el trono de intercesión, extendiendo su misericordia a los latinoamericanos y caribeños bajo el nuevo pacto, y confirmando el nuevo pacto a su iglesia, y colocando dentro del nuevo pacto y cubriendo con la sangre del nuevo pacto a todos los que lo reciben como su Salvador. Y ahora, ¿cuántos han sido lavados con la sangre del nuevo pacto y están dentro del nuevo pacto? Todos nosotros. Por lo tanto,
La buena noticia es que tenemos vida eterna. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. En el capítulo 5 de Romanos, versos 18 en adelante, dice San Pablo: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, por medio de Cristo nuestro Señor, es que obtenemos el perdón de nuestros pecados, y la sangre de Cristo los quita, nos limpia de todo pecado, y somos justificados, o sea, quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y somos colocados dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, y por consiguiente somos reconciliados con Dios. Todo esto porque en la trayectoria de la sangre de Jesucristo, ahora en este tiempo, Cristo está confirmando su pacto, su nuevo pacto, a su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular, edad que se está cumpliendo entre los latinoamericanos y caribeños. Por eso ustedes pueden ver la manifestación del Espíritu de Dios llamando directamente al alma, al corazón, a todo ser humano que vive en este tiempo final y que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Al escuchar la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo va hablando directamente al alma de la persona y va redarguyéndolo de pecado, para que así la persona tenga convicción de pecado y sepa que es un pecador y que está perdido y que necesita ser lavado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, para poder ser limpio de todo pecado y vivir eternamente en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. En la trayectoria de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, hemos visto el motivo del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para limpiarnos de todo pecado. Él llevó nuestros pecados y murió por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente. No hay otra forma en que el ser humano puede obtener salvación y vida eterna, solamente a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, en la trayectoria de la sangre del Señor Cristo, nos encontramos en la etapa más gloriosa del programa de redención, en donde toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, para lavar sus pecados en la sangre de Cristo, para que Cristo lo limpie de todo pecado con su sangre, y para la persona ser bautizada en agua en el nombre del Señor Cristo, y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego, toda persona que todavía no lo ha hecho puede hacerlo en esta noche, para que la misericordia de Cristo sea extendida sobre usted y su pacto sea extendido a usted y usted entre al nuevo pacto, al pacto del Nuevo Testamento, y quede cubierto con la sangre del nuevo pacto. El reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por todos los que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo perdone sus pecados y
salve sus almas, lo limpie con su sangre preciosa y los coloque dentro del nuevo pacto, para que así tengan vida eterna. Y la vida eterna es lo más importante para todo ser humano. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? De nada le habrá servido haber vivido en este planeta Tierra. El ser humano es cuerpo físico, pero eso es una casa terrenal, temporal. Es espíritu, el espíritu es otro cuerpo, un cuerpo espiritual de otra dimensión parecido al cuerpo físico que tenemos aquí. Y es alma, alma viviente. El ser humano es alma viviente. Eso es lo que es en realidad el ser humano. Alma viviente que vive en una casa espiritual, el espíritu, y una casa terrenal, el cuerpo de carne que tenemos. Somos almas vivientes que necesitamos la salvación y vida eterna, lo cual está dentro del nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. No podemos acercarnos a Dios sin el sacrificio de Cristo por el pecado, para ser cubiertos por la sangre de Cristo y ser limpiados de todo pecado. Por lo tanto, esta es la oportunidad para los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para que lo reciban y sean limpios de todo pecado y sean colocados dentro del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el reverendo Miguel de Bermúdez Marín estará orando por todos los que van a levantar sus manos en esta ocasión, pues Dios ha estado hablándoles al corazón. Por lo tanto, esta es la oportunidad que Dios les está dando a cada uno de ustedes en este tiempo final. Eso es así porque Él está confirmando su nuevo pacto en este tiempo final entre los latinoamericanos y caribeños, en donde se está cumpliendo la etapa de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, levante sus manos todos los que en esta noche desean que Cristo perdone sus pecados, les limpie con su sangre preciosa, salve sus almas y les coloque dentro del nuevo pacto. Dejo con ustedes al reverendo Miguel de Bermúdez Marín para que ore por todos ustedes en esta noche. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo y la sangre de Cristo les limpie de todo pecado a los que clamarán a Cristo que les limpie de todo pecado. Hemos visto nuestro tema, la sangre del Señor Cristo y su trayectoria. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con ustedes el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por ustedes. Amén.